¿Qué estaba haciendo por esas fechas? Ok, en el 99 yo tenía mis dulces 16, creo, más o menos aproximadamente. Y estaba yo en el CCH Azcapotzalco. Y mi turno era muy tempranito, salía de casa muy temprano. Afortunadamente me dejaba un transporte en la esquina del CCH, el mismo transporte que pasaba por mi casa. Y salía de mi casa, pues para llegar a buena hora, salía como al 10 para las 6 de la mañana y llegaba al CCH igual como al 10 o al 5 para las 7, que era mi primera clase. Recuerdo muy bien ese tiempo porque teníamos nuestra clase muy tempranito de inglés, y terminando la clase de inglés ya había chicos afuera de los salones avisándonos que iba a haber asamblea en la explanada del CCH. Y pues terminando la clase de las 9, que era de 7 a 9, nos íbamos en lugar de tomar clase, nos íbamos a la explanada a ver la asamblea. Y venían chicos, yo tenía entendido que eran chicos que venían de CEU, justamente a contarnos cuáles eran los motivos, cuál era el pliego petitorio, cuáles eran las circunstancias por las cuales se iba a hacer la huelga. ¿Usted recuerda alguna de las cosas que le fueron a decir en ese momento? Lo más importante en ese momento era el no cobro, que no hubiera la probabilidad de un cobro a una colegiatura obligatoria. Ese era como que el más fuerte, ¿no? La petición más fuerte, que no hubiera cobro de una colegiatura. No sé cómo expresarlo ahorita, pero en ese momento era no cobro a colegiatura. Era como que lo más fuerte en esos momentos, el no cobro a las colegiaturas. Lo que sucede en la universidad es que tú, al momento de que te inscribes a la universidad, tienes que dar una aportación voluntaria. Y si se daba ese régimen, lo que iba a suceder es que esa aportación ya no iba a ser voluntaria, ya iba a ser un cobro de manera constante, ¿no? Entonces, por eso es por lo que más se peleaba, ¿no? En esos momentos. Estoy hablando de una niña de 16 años, ¿eh? Entonces el criterio que teníamos en ese momento pues era muy poco, la verdad. Sí. ¿Usted recuerda si dentro de esa edad y cómo lo pensaba, si estaba de acuerdo o no lo estaba? Mira, ahorita ya con el paso del tiempo, era más bien el estar en el momento, la euforia de lo que compartían estos chicos que venían de CEU, esa lucha, esa participación, esa motivación que te daban. Eran unos muy buenos oradores, lo que pues ya no tenemos tanto ahora, ¿no? Eran chicos que venían preparados, que venían con una oratoria bastante interesante y que tenían sustentos de por lo menos una o 2 décadas atrás de la huelga, bueno, de lo que también sucedió en el 70, lo que acababa de suceder en el 85, ¿no? De esa unión, de esa comunidad, de esa visión. Acababa de suceder lo de 1994, que fue lo del ejército zapatista. Entonces tenían todo ese arraigo y toda esa oratoria de hacer comunidad, y a lo mejor eso es lo que me llamó la atención, porque lo que te digo, esto de no pagar, ya era pues un incentivo, ¿no? Porque finalmente la universidad pues es una universidad pública, y por lo tanto al ser pública y aparte autónoma, pues perdíamos que fuera pública y perdíamos que fuera autónoma, ¿no? Entonces todo eso, esa oratoria que se dio, pues era muy convincente, ¿no? Y para jovencitos de 16, 17 años, 18, en el momento en el que estás, que piensas que te vas a comer el mundo a bocanadas, pues obviamente sí te endulzaban el oído y pues sí te convencían. La verdad es que yo creo que yo tuve un convencimiento, no te voy a decir que al 100%, pero sí viví una época en la que sí decía, es que sí hay un motivo fiacente, ¿no? Detrás de todo esto. Y lo que no vemos
con el paso del tiempo lo que no vemos es que pues son movimientos políticos que se dan en las cúpulas y que pues solamente nosotros estamos abajo y pues somos prácticamente como marionetas, ¿no? Que nos empiezan a manejar. Sí, justo uno de nuestros maestros nos mencionó que durante esas fechas como que se sintió eso, que los maestros y alumnos habían sido como utilizados más que otra cosa, que había sido más por otros beneficios que por realmente algo, o sea, algo que realmente les importara, pues. Claro, porque ya viendo la legislación y haciendo como una recapitulación de todo lo que sucedió, pues no era tan necesaria esa huelga, ¿no? Yo creo que más bien si se hubiera dado un diálogo que se dio mucho tiempo después, si se hubiera dado una comunicación asertiva, pues muy probablemente la cooperación que pedían no era tanta, ¿no? Entonces, es como un ejemplo. ¿Tú cuánto estarías dispuesta a dar a cada inscripción? ¿Cuánto podrías aportar? ¿No? Que era más bien lo que estaban pidiendo, ¿no? Que si tú dabas $1, bueno, pues entonces dieras 2, ¿no? Si tú podías dar una cooperación de $100, bueno, pues dieras 150. No era que te pusieran como una cantidad, como si lo hay en otras universidades, como por ejemplo el Politécnico o la UAM, que sí tienen una colegiatura, ¿no? Bachilleras también tienen colegiaturas. Y aquí pues era el apoyo, ¿no? Entonces, sí hubo como cierta manipulación de la información, y te digo, venían con este reflejo, con estos movimientos sociales importantes detrás. La década de los 70, en 1970 no sé exactamente en qué fecha, pero hubo también un conato de huelga, no de los estudiantes, pero sí del sindicato de los trabajadores. La formación de sindicatos también fue muy relevante en la década de los 70, cuando se da toda esta parte de la lucha de clases, en donde la lucha de clases es el proletariado contra los burgueses, ¿no? Y se dan todos estos derechos que finalmente involucran a las universidades, involucran a las instituciones, ¿no? Y teniendo eso como referencia, pues supieron ahí muy bien manejar esa parte y pues manipular a una parte importante y bastante considerable de la universidad, ¿no? Que eran los estudiantes, ¿no? Porque éramos muchos. Sí, porque no solo era la cuestión de SEU, sino que era todas las sedes. Sí, claro. A mí me tocó participar y fuimos a una manifestación en SEU, y la experiencia que viví fue, pues ahora que lo reflexiono, bastante arriesgada, porque hicieron asamblea, nos dijeron vamos a ir a CEU y vamos a manifestarnos, ¿no? Entonces, en toda la euforia, en toda la masa, nos juntamos, salimos del CCH, tomamos un camión, se bajaron las personas del camión, nos subimos al camión, había chicos que se subían al toldo del camión, y de Azcapotzalco nos fuimos al CCH, a CEU, a Rectoría. Imagínate el riesgo. Sí. Y pues también el chofer, ¿no? Qué responsabilidad del chofer, porque es de que nos llevas y no te vamos a pagar, ¿no? Nos llevas y no te vamos a pagar. Y así fuimos fácil como unos 3 camiones, atascados de adolescentes, porque eso era lo que éramos, adolescentes. No éramos ni siquiera adultos, no éramos mayores de edad. O sea, en retrospectiva, si dices, híjole, creo que sí la regué un poquito, ¿no? Sí. Porque dices, ¿qué hubiera pasado si el chofer dice que no? O si pasa un accidente, o si alguien se cae, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces llegas a CEU. Sí, pues, en ese momento pues no pasó nada, afortunadamente, ¿no? Pero sí son experiencias complicadas y que solamente lo hice una vez y ya no lo volví a hacer. Okay. La verdad, me dio miedo y ya de ahí fui muy temerosa. Y ya no me quise arriesgar porque también era mucho arriesgarse, ¿no? ¿Usted recuerda quién fue, o sea, cómo fue que se organizaron para irse? O sea, en la muchedumbre,
O sea, era así de, tenemos que ir a CEU, nos vamos a ir a manifestar a rectoría, vámonos. Y muchos decían, no, nos vamos en el metro, sí, tomamos un vagón y nos vamos en el metro. No, vámonos en un camión que nos lleve directo, sí, tomamos un camión. Entonces ya estando afuera, con todos, ahora sí que prácticamente en la bola, dijeron, vamos a tomar camiones. Y había chicos, chicas que tenían como que ese liderazgo nato de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y éramos toda la masa que decíamos, sí, vamos, vamos. Y nos fuimos. O sea, sí, todo fue cuestión de los alumnos. Exactamente. Uh-huh. Sí, o sea, es y muy los impresionante. chicos que venían de CEU a las asambleas no estaban. Desaparecían. Mientras nosotros en bola nos organizábamos y nos íbamos a hacer. Sí. O sea, es muy impresionante como alumnos, o sea, adolescentes que porque probablemente no tuvieran mucha idea de lo que estaba pasando, se unieran para ir a manifestarse a quién sabe qué. Y no es nada ajeno a lo que pasa actualmente, ¿eh? O sea, si ustedes recuerdan lo que pasó en el 2021, en el 2023, con los paros, con todo lo que sucede en rectoría, que luego van y se manifiestan, pues así éramos, pero nosotros éramos miles. No te estoy hablando de cientos o de 200 como los que ahora van. Éramos muchísimos chicos, adolescentes, y no dudo que aquí en Acatlán pues sucediera algo similar, ¿no? Y que fueran ya adultos. Entonces ya ahí en la bola se veía una comunidad, sí, porque finalmente la masa se junta, o sea, tú te juntas, te unes a la masa, te involucras con ella y te sientes parte de. Lo que sucede después pues ya es como un poco complicado, porque después de que te manifiestas y luego, ¿y ahora qué? Yo vivo en Atizapán. Entonces eran las 8 de la noche y yo todavía estaba en CEU. De 16 años. Claro. Cuando casi no sabía ocupar el metro porque yo no viajaba en el metro. Entonces ese tipo de riesgos pues ya los ves después. Claro. ¿No? Ya dices, ay, no, creo que sí la regué. Sí, también, en el momento dices, en el momento sí, vámonos. Sí. Y de regreso sí era de, ¿y por dónde te vas a ir? ¿Y cómo te vas a regresar? ¿Y cómo nos vamos? Y yo vivo por Santa Mónica, y yo vivo por acá, vámonos juntos. Sí. Y así logramos venirnos como 5 chicos. Chicos entre hombres y mujeres. Y ya llegando al metro Toreo, pues todo el mundo se disparó para donde sabía y como sabía, ¿no? Claro. Me gustaría que nos contara un poquito de su experiencia ya estando ahí en CEU, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues hubo gritos, hubo consignas de que no cobro, no privatización. Hubo líderes, los mismos que iban a hacer las asambleas. Ahí hicieron asambleas, sacaban bocinas de no sabemos dónde, estos megáfonos también de no sabemos de dónde, y se manifestaban. Era en ese momento, la que a mí me tocó en particular, duró fácil como unas 3 horas. 3 horas, lo que te digo de que salimos del CCH, que ya salimos cerca de las 2 de la tarde, salimos del CCH, llegamos a CEU unos 40 minutos, porque evidentemente nos llevó directo. Llegamos a CEU, ya eran casi las 3 de la tarde, se da la manifestación, se dan las consignas, el alboroto de que gritas, de que las mismas consignas son repetitivas, ya te las sabes, y finalmente en ese momento no se logró nada. Yo recuerdo que cuando dijeron ya nos vamos a huelga porque no hay comunicación, no hay reciprocidad por parte de las autoridades que en ese momento estaban en rectoría, decide toda la comitiva del Consejo General de Huelga pues irse a huelga, y empiezan a llegar a los CCHs. Yo recuerdo muy bien que cuando cerraron el CCH, lo que sucedió es que, no sé si fue de un domingo lunes o lunes martes, no recuerdo muy bien, pero
llegué yo al CCH y estaba cerrado. Y en ese momento vi a varios compañeros adentro y pidiéndonos apoyo a los que estábamos afuera de que pues, no podíamos entrar, no iba a entrar nadie y que pues ellos no iban a poder salir y que los apoyáramos ya sea a botear o a llevarles comida, a llevarles cosas, ¿no? Mis papás en ese momento pues ya sabían, ¿no? Más o menos cómo estaba la situación. Me podía ir yo sola, pero cuando fue eso y que yo llegué a casa a decir, no, pues es que no tuve clase porque ya cerraron, ya no me dejaron ir. Yo pedí que me ayudaran para, pues para llevarles algo, ¿no? Comida, ropa, qué sé yo, unas cobijas, porque se iban a quedar ahí, no iban a salir. Y mi papá fue el que me dijo, sí, pero yo te acompaño, no vas tú solo. Me acompañó mi papá, dejamos ahí un par de cobijas, llevamos un par de cosas de despensa y de ahí fue que no se comunicaron con nosotros, me hablaron a mi casa y me dijeron que la dirección para los extramuros iba a ser en unas oficinas de Vallejo, que en realidad no eran oficinas, eran bodegas, y acondicionaron las bodegas eran cubículos, yo creo que la mitad de esto, donde cabíamos como 20 chicos y los profesores ahí nos daban las clases. Entonces como que no había un horario, si el horario entrábamos a las 7, ahí pues teníamos casi la disponibilidad de estar un rato ahí y tomar otra clase, o sea, era un relajo. No, eso no tenía ni pies ni cabeza. Y nosotros pues nos dábamos cuenta, ¿no? Los profesores decían, pues yo voy a estar de tal hora a tal hora, entonces pueden venir. Entonces llegábamos a esa hora y nos daba pues el tema y terminaba con nosotros y llegaban otros, ¿no? Entonces era todo un relajo. Y ese primer semestre, porque te estoy hablando del primer semestre del 99, ese primer semestre fue un relajo. Para mí, si trasladarme de mi casa al CCH era un solo camión y por eso yo lo decidí así, para llegar a Vallejo era casi lo doble, tenía que salir de mi casa a la misma hora, aunque tuviera yo las clases a partir de las 9 o de las 10 de la mañana, para llegar a las 9 a Vallejo. Era llegar al Rosario y del Rosario irme al Instituto Politécnico y luego de ahí transbordar a otro lado y llegar a los extramuros que estaban en Vallejo, pero no en el Metro Vallejo, sino en Vallejo, que es tan grande. Sí. Llegabas, tomabas tus clases, te salías y lo mismo, hacía como casi 2 horas de mi casa a los extramuros. Y la verdad, pues sí, les dije a mis papás, yo no puedo, no quiero ya no quiero. Y me metí a una preparatoria particular. Terminó ese semestre, yo ni siquiera fui a mis calificaciones. Me llegaron mis calificaciones, una maestra me la mandó por correo, que era como, tener correo era así, el lujo para muy pocos. Y después de ahí ya no supe de mis calificaciones de ese primer semestre. Terminó ese ciclo escolar y ya en agosto, no es cierto, en julio estaba yo empezando la preparatoria en una universidad privada, en el Unitec, la hice. Y ahí en el Unitec, lo que yo nunca pensé que iba a encontrar, todos los que no estábamos en CCH y prepas estábamos en Unitec. Eran grupos de 70, de 80 alumnos, porque muchos así lo decidieron. La huelga se prolongó muchísimo, pensamos que iba a ser 1 mes, 2 meses, no, pues ya estábamos en septiembre y la huelga seguía, y el ciclo escolar seguía, y los extramuros seguían, pero pues no era, la verdad es que fue muy caótico para la universidad. Ahora que lo reflexiono con lo que les estoy diciendo, cuando fue lo de la pandemia, sí nos agarró a todos en curva, pero siento que de manera institucional la universidad tuvo más herramientas que las que tuvo en el 99. Herramientas digitales, herramientas institucionales, profesores preparados.
porque cuando fue lo del 99, la verdad es que si yo, que tenía 16 años, veía que mi profesora de química, que en el laboratorio era un as, en un cubículo de 2x2, no sabía ni siquiera qué decirnos, ¿no? Y yo me daba cuenta. Entonces fue un caos. Y ahora que lo veo desde esta perspectiva, justo en pandemia, creo que la universidad tuvo una infraestructura muchísimo mejor que cuando fue lo del 99. Y eso pues habla también de la propia madurez de los universitarios, ¿no? En ese momento. Sí, justo, sí, o sea, como que todos comentan eso, que durante todo el paro hubieron muchos que sí dijeron, pues no. Sí, o sea, muchos desertamos. Sí. Y muchos, te digo, muchos, yo ahí en esa preparatoria, en el Unitec, me encontré a personas que estaban en prepas, en CCHs. La mitad éramos de la UNAM y la otra mitad eran chicos de un año más chicos que nosotros. Sí, es lo que se comenta, que sí, que muchos dijeron, pues es que sí, ya no se está viendo el final de este paro, entonces se tenía que ir a otras escuelas. Fueron 8 o 9 meses. Sí, según un ciclo escolar completo, ¿no? Sí, según nosotros lo que yo había visto eran que habían sido 10 meses de paro, y pues sí, casi fue un año, entonces sí es algo. Casi fue un año. También un poco regresando a que sus papás justo sí le apoyaron un poco a llevar cosas y todo, pero ¿qué opinión tenían ellos, su familia, la gente en general acerca de la huelga? Pues mira, mi papá era un poco más receptivo porque mi papá trabajó en la universidad y como que sí era un poco más receptivo de lo que escuchaban o de lo que decían los jóvenes en ese momento, y porque él también, como parte del sindicato, pues sabía qué tipo de consignas y qué tipo de situaciones. Y yo le contaba y él fue el que me decía o el que me explicaba, sí, pero ten en cuenta que puede ser una manipulación, esto puede ser un detonante político, puede ir por acá. Y bueno, trataba de explicarle a una chica de 16 años, ¿no? Entonces sí era un poco complicado para mí entenderlo. Mi mamá sí de plano decía, no, tú ya no vas, tú ya te quedas aquí en tu casa, ya vemos qué vamos a hacer, te vamos a meter a otra escuela, puedes ir al bachilleres, puedes ir a otro lado, pero tú ya no vas. Y sí, mi mamá era como más de no. Y mi papá sí dijo, bueno, vamos para que tú veas, ¿no? Vamos para que también lo experimentes. Cuando les dije que me fui ahí a la manifestación, sí pegaron el grito en el cielo, más mi mamá, pero sí mi papá, pues yo llegaba a la escuela de la casa al CCH, me hacía como 50 minutos, 40 minutos y las clases terminaban a la 1, yo a las 2 de la tarde ya estaba en mi casa. Entonces imagínense que yo no llegué ni a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5, llegué hasta las 9 de la noche a mi casa y pues ni cómo llamarles, ¿no? Porque no había celulares y las tarjetas para hablar por teléfono pues no tenía. Entonces mis papás estaban preocupados. Mi papá dice que me fue a buscar al CCH y que vio que había un relajo y que le habían dicho que se habían ido. Entonces él supuso bien que me fui en la bola y me esperó un par de horas en el metro. Fíjense, un par de horas en el metro, no sé cuántas horas, y pues decidió mejor llegar a la casa. Entonces sí, lo ves en retrospectiva y dices, sí, estuvo muy mal. Pero bueno, fue el momento, ¿no? De la euforia. Según lo que he escuchado, habían tenido varios comentarios negativos de gente externa, o sea, que habían sido, pues sí, o sea, como que ya usaban insultos con respecto a ser huelguistas. Sí. Y me gustaría que si escuchó algo al respecto, sí, que me contara. Por supuesto. Fue un momento muy duro para la universidad, sobre todo porque nosotros como universitarios sí fuimos discriminados afuera, porque nos catalogaban como huelguistas, como grillos, como no queríamos clases, lo único que queríamos era sangrar al país. Ese tipo de comentarios despectivos sí los tuvimos. Todavía yo en la prepa, cuando hice la prepa en la particular,
si eran comentarios, pues qué bueno que te saliste, porque ahí no ibas a aprender, esos extramuros no sirven, comentarios muy despectivos, ¿no? Pero yo tenía muy puesta la camiseta y yo dije, yo voy a regresar. Terminé la prepa en 2 años, en lugar de cursar 5 materias, cursaba 7 y eran creo que módulos de un mes más o menos. Entonces terminé cursando como 18 módulos en 2 años y hice mi examen para regresar a la universidad. Y lo logré. Okay. Sí, yo sí tenía mi camiseta muy puesta para la universidad y ya cuando regresé a la universidad y que regresé aquí a Acatlán, todavía estaba, ya te estoy hablando de 2 años después. Yo regresé en el 2001 a la universidad y todavía teníamos ahí el estigma y el prejuicio por parte de la sociedad de que pues no éramos buenos. A la universidad le costó mucho recuperar su prestigio, por lo menos unos 10 años. Estoy hablando del 99 al 2006, todavía 2007, estábamos en la lucha de recuperar ese prestigio, porque la universidad paró por completo, entonces no había investigaciones, haz de cuenta de una pandemia, casi, pero sin las herramientas que se tienen ahora, ¿no? Entonces sí fue bien complicado otra vez recuperar todo eso, ¿no? ¿Qué te digo de facultades que contaban con licenciaturas que son del campo 1, que del área 1, ¿no? Medicina, veterinaria, biología, química, que tenían laboratorios con investigaciones, con animales, con muchas cosas, digamos, seres vivos, pues todo eso se vino abajo, ¿no? Entonces sí fue bastante complicado recuperarse. Yo creo que ya para 2000, ¿qué te estoy hablando? De 2009, 2010, tal vez ya estábamos como despuntando, ¿no? Otra vez. Y si no mal recuerdo, a partir del 2010 ya empezó la universidad a despuntar en las 100 mejores universidades, pero le costó pues una década. Sí, es bastante tiempo, porque pues según lo que conozco es que terminó en el 2000 y que hasta el 2009, 2010 empezara a tener otra vez el prestigio. El prestigio, una década. Sé que usted cursó la prepa privada, pero ¿sabe cómo o escuchó cómo fue el regreso después de que se terminó el paro? Fíjate que no, por mi papá. Digo, mi papá trabajó en la universidad. Sí fue caótico, pero tampoco me contaba mucho. Okay. Y yo creo que tenía una razón. A lo mejor el no quitarme esa camiseta que tenía puesta. Claro. Porque yo estaba con 2 bandos. Mi mamá decía, no regreses. Y mi papá sí regresa. O sea, también mi papá tenía bien puesta la camiseta. Claro. Entonces, a lo mejor, yo sé, muchos años después me enteré de cosas que encontraron aquí en Acatlán, ya estando yo aquí trabajando, pero no por mi papá. Mi papá no me decía todo lo que había. Y yo creo que fue para que yo también no me desilusionara, ¿no? Porque sí estuve como que tuve mis momentos de debilidad, de decir, híjole, yo creo que sí, mejor me voy a quedar aquí, ¿no? Híjole, a lo mejor, pues ya me eché 2 años, pues me echo toda la carrera. Sí tuve como momentos de debilidad, de decir, no, yo creo que sí, ya me quedo por acá, pero no. Y sí, supe de varias cosas, muchos destrozos, como los que ustedes ya han vivido en las últimas, en los últimos paros, muchos destrozos y pues una universidad descuidada. Pues fueron 10 meses. Yo recuerdo que habían sido como 8 meses, pero pues mucho tiempo, fue mucho tiempo. Igual que muy similar a cuando regresamos, que aquí, por lo menos cuando fue lo de la pandemia, yo ya estaba trabajando aquí. Yo no dejé de venir 15 días, yo venía, entraba y salía, para hacer cosas administrativas. Y se veía el deterioro de la escuela. Pero sí hubo varias cosas, muchas cosas. Y de hecho, después de la huelga,
hubo muchos salones tomados. Teníamos del salón de acá arriba, el 8105, desde la huelga. Lo que es ahora la Comisión de Equidad de Género, ahí eran unos salones, también estaban desde la huelga. Todos, la gran mayoría de los que ahora ya son módulos de dulces, eran chicos de la huelga. Y te los puedo señalar porque los conozco y porque eran los que iban a hablarnos, a endulzarnos el oído a los SHs que ahora están vendiendo dulces. Y pues 20 años. Más de 20 años. Mencionó que encontraron, o sea, que me mencionaron muchas cosas que encontraron aquí en Acatlán. Creo que nos puedan mencionar algunas. Pues destrozos. Okay. Sí, destrozos de plantas de marihuana, bebidas alcohólicas, condones, áreas vandalizadas. Casi la mayoría de las oficinas, ninguna se pudo o logró ser desvandalizada en esos años. Ahora, en estas últimas huelgas, pues a lo mejor no todas las áreas, pero en ese momento sí, casi todas. Sí, supongo que también por eso su papá fue de... Sí, yo creo que sí, en parte sí. Porque había muchas, sí, o sea, hay muchas teorías de lo que pasaba dentro de la huelga, entonces también contar todas esas cosas y más a una persona que es tan joven, sí, creo que sí. Sí, te impacta. Sí. Pues, la experiencia que yo viví cuando fue esa manifestación fue, pues, llegué a casa y me regañaron. Pero después mi papá me preguntó, ¿y qué pasó? Pues le conté. Me dice, ¿te gustó? Y yo, no lo vuelvo a hacer. Porque me dio miedo. Digo, ¿qué tal si alguien se empieza a pelear y uno ahí en la bola y sin deberla ni temerla? Y mira que en ese momento no estaban, que ya se decían que son como cohetes, los petardos, o las bombas molotov. En ese momento no había. Bueno, cuando fui yo no había, pero pudieron haberlas. ¿No? Sí, más porque cuando tomaron justo la CEU y fueron policías, hubieron heridos y todo por eso. Sí. Porque estaban peleando. Y hubo presos y hubo balazos y hubo cosas feas. Sí, y también cuando tomaron las instalaciones de la universidad también hubo cosas feas, hubo resistencia. En CEU, el auditorio Che Guevara, pues todavía sigue tomado. Ese hubo resistencia, no se salieron. Todo lo demás menos ese. Y ese auditorio es crucial porque tú sales de la biblioteca central y Rectoría está por acá y el Che Guevara está acá, entonces todo estaba concentrado ahí, en el Che Guevara. Y ahí hubo resistencia. Y creo que hasta la fecha no los han sacado. Entonces imagínate. Sí. Estamos hablando de que sí, fue una situación muy compleja, muy complicada y que pues con el paso del tiempo te das cuenta de todo el riesgo que corre esta vida. Sí, claro. Sí. Bueno, eso sería todo.